revisar son aquellas producidas principalmente por hongos dimórficos, ¿sí? A este grupo se caracteriza porque se los denomina micosis sistémica. ¿Alguien recuerda anteriormente a qué llamamos nosotros hongos dimórficos? Erika. Nos mencionaba que eran microorganismos que se desarrollaban en forma filamentosa. Ya. También nos decía que podía ser tanto en la naturaleza como también en los laboratorios, pero dependía de la temperatura, que era entre 25 a 30 grados, me parece. Tenía forma de levadura y es férula. Sí, miren, estos son hongos que la forma filamentosa se encuentra en la naturaleza y en este caso sería la forma como el hongo ingresa al humano, ¿sí? Y nosotros también a esta forma la podemos identificar a nivel de laboratorio únicamente colocando la muestra en un medio de cultivo y dejando en temperatura entre 27 y 30, perdón, entre 25 y 30 grados centígrados, ¿sí? En cambio, la forma de levadura es la que a nosotros nos va a servir para visualizar a nivel de los tejidos y nos va a servir también para el diagnóstico y obviamente también la podemos aislar a esta forma únicamente sometiendo a la muestra a una temperatura de 37 grados centígrados, ¿sí? Las micosis sistémicas nosotros las vamos a encontrar tanto en pacientes normales, ¿sí? O pacientes inmunocomprometidos. Por eso también es catalogado a todos los agentes causales de este tipo de micosis como patógenos primarios sistémicos, ¿sí? Una característica importante de este grupo de microorganismos es que el principal mecanismo de transmisión es la inhalación, ¿sí? El órgano primario de afección son los pulmones, pero también tiene la capacidad de producir daño a nivel de otras vísceras profundas. Vamos a ver que también estos patógenos se caracterizan porque son endógenos, porque los vamos a encontrar con mayor frecuencia en ciertas regiones geográficas. Miren, los vamos a estudiar, son 4. Tenemos a la histoplasmosis, que el agente causal es Histoplasma capsulatum. Tenemos la coccidiomicosis, el agente causal es el Coccidioides immitis. Tenemos la blastomicosis, donde el agente causal es el Blastomyces dermatitidis, y también tenemos la paracoccidiomicosis, donde el agente causal es la Paracoccidioides brasilensis. Lo vamos a revisar a cada uno de forma detallada, ¿sí? Miren, por ejemplo, iniciamos con la coccidiomicosis. Esta también se la denomina granuloma coccidioideo, o fiebre de San Joaquín, ¿sí? Miren, se caracteriza porque es endémica, específicamente en regiones semiáridas del sureste de Estados Unidos, ¿sí? Centroamérica y Sudamérica. Existen el agente causal corresponde al género Coccidioides, pero hay 2 especies asociadas a estos cuadros clínicos, donde la imitis se la ha localizado únicamente en California y la posadosi en el resto de la población. Se caracteriza porque se lo pueden, o coccidioides crece con mucha facilidad porque o se lo encuentra en el excremento de murciélago, ¿sí? Y también en los roedores. Entonces, en medios enriquecidos principalmente por materia fecal de estos 2 grupos de microorganismos, favorece el desarrollo de este hongo, ¿sí? Normalmente produce una infección autolimitada,
pero también suele complicarse dependiendo del sistema inmunológico del paciente. Miren, tenemos también otra vía de transmisión, que es la inoculación traumática, y también existen algunos casos asociados a la transmisión mediante vía vertical, pero la más frecuente es la inhalación. De los 4 que nosotros vamos a analizar, el de mayor virulencia es coccidioides, ¿sí? Una característica que no se olviden, el periodo de incubación es de 1 a 4 semanas. Miren, como les había mencionado, se encuentra en la naturaleza en la forma de micelio, ¿sí? Posteriormente estos micelios se van fragmentando y van a desprenderse los artroconillos. Esta es la forma como puede el humano inhalar este microorganismo. Posteriormente, este va hacia los pulmones, ¿sí? Forma inicialmente una esférula y luego da origen a las endosporas, que estas pueden migrar hacia otros órganos. A nivel de laboratorio, como les había mencionado, nosotros la podemos identificar. Miren, esta es una gráfica de la forma micelial. Necesita aproximadamente de 3 a 4 días para yo poder ya visualizar el crecimiento de este hongo, ¿sí? Miren, se caracterizan porque son colonias algodonosas, húmedas, de color blanco o canela. ¿Cuál es la patología asociada principalmente a esta entidad o este cuadro clínico micótico? Específicamente tenemos una infección primaria asintomática, ¿sí? Donde no hay manifestaciones clínicas, y yo puedo únicamente darme cuenta que la persona presenta o ha tenido exposición al microorganismo porque tengo una prueba positiva, ¿sí? Cutánea, en este caso una prueba cutánea positiva, ¿sí? Posterior a eso, miren, es el agente causal de la infección, como les había mencionado. El primer órgano que afecta es a nivel pulmonar, ¿sí? Miren, el cuadro clínico que produce es similar a una gripe o neumonía adquirida a nivel de la comunidad, ¿sí? Miren, también se puede complicar. Tenemos a nivel pulmonar la benigna crónica y la progresiva. La benigna crónica se caracteriza principalmente por la formación de nódulos, ¿sí? Del 2 al 8% de infecciones suelen presentar cavitación crónica residual, ¿sí? Y también otra característica muy importante de la una característica también muy importante es que la benigna crónica, ¿sí? Puede también a veces complicarse, ¿sí? Y dar como resultado una fibrosis pulmonar, ¿sí? Un empiema, un neumotórax, ¿sí? O una pericarditis crónica. Otra característica también muy importante de la forma residual crónica es la presencia del coccidioma, ¿sí? Que como ustedes observan en la gráfica, estos son únicos, pero sí se pueden observar también lesiones múltiples, ¿sí? Miren, tenemos la progresiva. Esta se caracteriza porque es una neumonía progresiva y persistente, ¿sí? Ahí puede conllevar también a la formación de nódulos y formar abscesos, ¿sí? También tiende a, posterior de eso, a haber una diseminación extrapulmonar. Miren, ¿cuáles son los órganos que tienden a ser invadidos posteriormente a los pulmones?
¿sí? Principalmente a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Seguido de tejidos blandos, a nivel de huesos, articulaciones, ¿sí? A nivel de ganglios, a nivel de vasos, a nivel de vaso específicamente, perdón, y a nivel de hígado, ¿sí? El cuadro más complicado es a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Porque también está asociada a altas tasas de mortalidad. Miren, también puede producirse lesiones a nivel de la piel. Esto puede ser como foco secundario también de la inhalación, o también puede ser por contacto directo con la piel, como les había mencionado anteriormente, ¿sí? Por la inoculación directamente del microorganismo a la piel, ¿sí? Es como lo visualizan en la diapositiva, es extremadamente infrecuente, ¿sí? Miren qué es lo que vamos a visualizar a nivel de la piel, principalmente la formación de abscesos, ¿sí? Placas verrucosas tienden a diseminarse y no tienden a curar espontáneamente. Miren, una característica también muy importante juega la parte genética. Estudios han demostrado que en relación hay mayor predisposición a nivel de filipinos, ¿sí? En relación asiáticos de adquirir la forma crónica, ¿sí? Es más frecuente también en varones, factores que también favorecen su desarrollo en el caso del embarazo, grupos de edades de riesgo en niños y ancianos, y aquellas personas que también tengan alteración a nivel de la inmunidad celular. Miren, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Específicamente es uno de los exámenes más utilizados, es la microscopía, ¿sí? No se olviden que la mayoría de las muestras microbiológicas, el examen básico que me permite a mí determinar la presencia o ausencia de un agente micótico es el KOH, ¿sí? Miren, lo que nosotros vamos a visualizar específicamente son las esférulas endosporas, dependiendo del tipo de muestra. Podemos utilizar esputo, exudados de lesiones cutáneas, líquido cefalorraquídeo, sangre, orina o biopsia de tejidos, ¿sí? Dependiendo del tejido que se encuentre afectado, ¿sí? Como les había mencionado, este es uno de los, en relación a los 4 que vamos a estudiar, este es el de mayor virulencia, por eso también se necesita una cabina de flujo laminar para poder hacer su correspondiente identificación. Biopsias, las tinciones utilizadas en histología también me permiten visualizar la morfología de la levadura, entonces también son válidas, ¿sí? Pruebas inmunológicas, como les había mencionado, la espirulina o la coccidioidina, también nos sirven para el diagnóstico. Y obviamente pruebas serológicas para determinar específicamente la producción de anticuerpos, ya sea de tipo IgM o IgG también, ¿sí? Miren, en este caso el tratamiento inicial es amphotericina, posterior a eso el itraconazol por aproximadamente un año, o también se puede variar con el fluconazol. Miren, esto hace referencia específicamente, ya lo hemos visto anteriormente, la prueba de la esferulina, ¿sí? ¿En qué consiste específicamente? En utilizar cualquiera de los dos antígenos, ¿sí? Y vamos a inyectar al paciente, ¿sí? Bajo la superficie de la piel. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a evaluar? El resultado se lo evaluará posterior a las 24 a 48 horas. Miren, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Específicamente la presencia del eritema, ¿sí? O el endurecimiento igual de la piel, y si se produce un diámetro mayor al 5%, no mayor, más bien al, no por ciento, más bien 5 milímetros, ¿sí? A esta prueba se la considera como positiva.
¿Qué quiere decir? Que en la persona hay la presencia de anticuerpos que reaccionan con el antígeno y hay una reacción de hipersensibilidad, ¿sí? Que nosotros la podemos evaluar con la presencia del eritema. Ojo, esto es válido también únicamente para el primer contacto con el microorganismo. Miren, tenemos la histoplasmosis, ¿sí? Tenemos dos agentes causales. Miren, tenemos el histoplasma capsulatum, variedad capsulatum, y tenemos el histoplasma capsulatum, variedad Du Bois, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El capsulatum está asociado principalmente a enfermedades pulmonares y también está asociado a enfermedades pulmonares que tienden a diseminarse hacia otros órganos, ¿sí? Y se lo encuentra muy frecuentemente a nivel de Estados Unidos y Latinoamérica. En cambio, el Du Bois es el agente causal de la histoplasmosis africana y produce específicamente lesiones cutáneas y óseas, ¿sí? Miren, en cambio, histoplasmosis crece en suelos húmedos y en suelos donde hay restos de materia fecal proveniente de aves, ¿sí? Una característica muy importante también, este es un parásito intracelular, tiene la capacidad de crecer a nivel de los macrófagos, ¿sí? Miren, además, igual que les quede claro, todas las micosis sistémicas, el principal mecanismo de transmisión es la inhalación, ¿sí? Y con menos frecuencia, en este caso, la cutánea. Y también, al igual que todas, ¿sí? Es muy frecuente asociada principalmente al campo ocupacional. También lo vamos a encontrar muy frecuentemente en los varones, porque son principalmente los que realizan ocupaciones donde se exponen a estos microorganismos. Miren, igual tienen las dos morfologías clásicas. En este caso, cómo ingresa histoplasma al humano como forma de microconidios, ¿sí? En este caso es la forma infectante. La forma de levadura, en este caso, se caracterizan principalmente porque son microorganismos de pared delgada, son ovaladas y miden de 2 a 4 micras, o también existen otras levaduras que presentan una pared más gruesa y tienen mayor tamaño, que puede ser de 2 a 15 micras, ¿sí? Entonces, estas características a mí me permiten determinarla a nivel de laboratorio, ¿sí? Miren, esta es una fotografía que hace relación a los reservorios principalmente de histoplasma capsulatum y llega al humano mediante la inhalación de microconidios, ¿sí? El periodo de incubación de este hongo es de aproximadamente 3 semanas. Miren cuál es el cuadro clínico que produce. Obviamente tenemos, como hemos visto en la mayoría de los microorganismos que hemos revisado hasta ahora, existe la infección asintomática, ¿sí? Miren, posterior a eso tenemos la histoplasmosis pulmonar. Esta se caracteriza igual porque es similar a un cuadro gripal, ¿sí? Y también es autolimitada. Tenemos también la histoplasmosis pulmonar crónica. Uno de los factores que favorecen la cronicidad de esta patología es el tabaquismo, ¿sí? Se caracteriza principalmente porque hay tos con expectoración con presencia de sangre, ¿sí? Pérdida de peso, puede haber fiebre y sudoración nocturna, ¿sí? Y también tenemos, miren, la diseminación, la histoplasmosis diseminada, ¿sí? Esta es muy frecuente principalmente en lactantes, ancianos e inmunocomprometidos.
¿sí? Se caracteriza principalmente porque hay una linfadenopatía. Una característica, estaba revisando recién un caso clínico que les quería plantear, es muy frecuente en la histoplasmosis la aparición de úlceras bucales, ¿sí? Esplenomegalia, hepatomegalia, muy frecuentemente la fiebre puede llevar a cuadros más complicados como una endocarditis, ¿sí? Y se caracteriza porque está asociada a altas tasas de mortalidad. Si no es diagnosticado a tiempo, puede producir la muerte en días o semanas. Miren, tenemos la histoplasmosis africana, ¿sí? Afecta, como les había mencionado, principalmente la piel y tejido óseo, ¿sí? Se caracteriza principalmente porque hay linfadenopatía regional con lesiones cutáneas. Miren, ustedes están visualizando en la presentación, y también a nivel óseo, ¿sí? A nivel de la piel, ustedes observan, miren, pápulas o nódulos que pueden posteriormente formarse en abscesos, ¿sí? Y tiende a diseminarse a nivel de médula ósea, a nivel de hígado, a nivel de vaso, ¿sí? Y de otros órganos también. De entre los síntomas y signos hay fiebre, linfadenopatía, anemia, pérdida de peso y aumento del tamaño de ciertos órganos, ¿sí? Y igual puede ser mortal. El tratamiento en este caso, miren, microscopía directa, ¿sí? Cultivos a partir de sangre, de médula ósea o de otro material, ¿sí? Para identificar el agente causal. Podemos utilizar pruebas serológicas. Una característica muy importante, podemos determinar la presencia de un antígeno, que puede ser tanto determinado en sangre como en orina, y también puedo determinar la presencia de anticuerpos, ¿sí? En este caso, el tratamiento podría ser hidroconazol o anfotericina B. Miren, tenemos otro que es la paracoccidiomicosis, ¿sí? El agente causal es la paracoccidiosis brasilensis. Esta también se la conoce como blastomicosis sudamericana porque es endémica en América Central y del Sur. La mayoría de los casos, chicos, miren, a nivel de los países americanos, sudamericanos específicamente, Brasil es donde se muestra el mayor número de casos, ¿sí? Igual es, dependiendo de la respuesta inmunológica, es autolimitada, ¿sí? Y también puede darse, miren, el mecanismo de transmisión principalmente es la inhalación, o también puede darse por inoculación traumática, ¿sí? En este caso, la forma infectante es la inhalación, ya sea de hifas o conidios, ¿sí? Miren, es también muy frecuente en los varones, principalmente en una edad promedio de 30 a 50 años, ¿sí? Y también en relación a los varones, miren, es más frecuente, relación al sexo es mayor en los varones en relación a las mujeres, ¿sí? Estudios han determinado que, por ejemplo, el beta-estradiol inhibe principalmente el paso de la forma de micelio a levadura. Entonces, por eso no se desarrolla esta enfermedad micótica en la mujer. Únicamente los casos que se han determinado con mayor frecuencia es en las niñas antes de iniciar su primera menstruación, y también en mujeres ya menopáusicas. Miren, igual tenemos las dos formas, ¿sí? Miren, la forma de la levadura es muy común. Esta nos permite igual determinar el diagnóstico. Son ovaladas, redondas, ¿sí?
Una característica muy importante, paredes refringentes y la presencia de estas yemas que pueden ser solas o múltiples y se conoce principalmente como la levadura en forma de rueda de timón, ¿sí? Factores que favorecen principalmente esta micosis, la desnutrición, el tabaquismo, como ya lo habíamos mencionado, y enfermedades subyacentes. Miren, ¿cuál es la patología asociada principalmente? Como ya les dije, el primer órgano de afección son los pulmones, ¿sí? Esta puede ser subclínica o progresiva, con formas pulmonares agudas, también puede ser subaguda o crónicas, o también pueden haber las formas diseminadas, agudas, subagudas o crónicas, ¿sí? Miren, normalmente del, a nivel de los pulmones, ¿sí? A nivel pulmonar va a haber tos persistente, va a haber un esputo purulento, dolor torácico, va a haber pérdida de peso, ¿sí? Va a haber disnea, fiebre, lesiones pulmonares, con la presencia de nódulos, infiltrantes, ¿sí? Otra característica también muy importante de esta parasitosis, perdón, de esta enfermedad micótica es que puede permanecer en una forma latente a nivel pulmonar y dependiendo si hay enfermedades que pueden afectar al sistema inmunológico, producirse una reactivación, ¿sí? Mire, posterior a eso también tiende a migrar, como ya lo hemos visto, hacia otros órganos, principalmente la piel, las mucosas, ganglios linfáticos, glándulas suprarrenales, hígado, vasos, riñones, sistema nervioso central y huesos. Miren, las lesiones a nivel de piel o mucosas es muy frecuente. Miren, vamos a visualizar igual úlceras exudativas a nivel de la mucosa, tanto nasal, conjuntival o bucal, ¿sí? ¿Cómo hacemos igual el diagnóstico a nivel de laboratorio? Obviamente vamos a evaluar la presencia de la levadura en forma de timón, ¿sí? A nivel de muestras pueden ser exudados tejidos provenientes de biopsia o material obtenido a partir de las lesiones de la piel, ¿sí? Igual nosotros lo vamos a poder aislar a nivel de laboratorio. Vamos a poder determinar igual la presencia de anticuerpos, ¿sí? Y el tratamiento en este caso sería el itraconazol y la anfotericina. Miren, y la última de este grupo tenemos la blastomicosis, ¿sí? Que también se la conoce como enfermedad granulomatosa. El agente causal en este caso es Blastomyces dermatitidis. Miren, esta se caracteriza porque es endémica, específicamente en América del Norte, ¿sí? Se la ha encontrado en Estados Unidos, en Canadá y ciertos casos también en África, ¿sí? Y se la ha encontrado infectando a humanos y también animales de compañía, como por ejemplo los perros, ¿sí? Miren, esta también se caracteriza porque crece en el suelo donde hay alto contenido de materia fecal, ¿sí? Y también en suelo donde hay materia orgánica en descomposición, ¿sí? Igual, miren, el riesgo laboral es similar a todas las que hemos visto. Es muy frecuente encontrar este tipo de micosis en agricultores o cazadores. Igual, miren, son las dos formas que nosotros las podemos aislar a nivel de laboratorio, ¿sí? Miren, ¿cuál nos va a servir a nosotros para el diagnóstico? Obviamente la levadura, ¿sí? Estas son levaduras esféricas, hialinas. Como ustedes visualizan en la gráfica, son multinucleadas y miden de 8 a 15 micras, ¿sí? Y paredes gruesas con doble entorno. Entonces, si yo visualizo esto
en cualquier, principalmente en esputo o en muestras, en biopsias, entonces determino que es un blastocyst, ¿sí? Un blastomices, perdón, ¿sí? Miren, hay dos formas, igual la pulmonar y la extrapulmonar, ¿sí? La pulmonar, como ya hemos visto, tenemos igual la autolimitada. La primaria igual se caracteriza principalmente porque es similar a un cuadro producido por un cuadro gripal, ¿sí? O una neumonía bacteriana. O también, miren, tenemos la extrapulmonar, que esta tiende principalmente a migrar hacia la piel o hacia el tejido óseo, ¿sí? Se caracteriza principalmente porque, como les había mencionado, también puede haber por inoculación traumática, ¿sí? Pero es muy, muy raro. Y también afecta a pacientes inmunocomprometidos, específicamente a nivel del sistema nervioso central. Miren las lesiones a nivel de la piel. Son pápulas, ¿sí? Estas no producen dolor, tienden a ulcerarse, ¿sí? A formar nódulos o verrugas, ¿sí? Como ustedes observan en la gráfica. Pueden formar también costras superficiales. Miren, esta micosis, ya les había mencionado, tiende a diseminarse principalmente a nivel de la piel y a nivel de tejido óseo y con menos frecuencia a nivel del tracto genitourinario. Miren el porcentaje de frecuencia de migración a nivel de la piel de 30 a 80, a nivel de huesos de 25 a 48 y del tracto urinario de un 5 a un 33%. El diagnóstico, obviamente, la visualización de la morfología típica de la levadura en KOH, ¿sí? O calcoflor blanco. Yo ya les había mencionado anteriormente cuál es la desventaja de la calcoflor blanco, ¿sí? Porque necesito específicamente un microscopio fluorescente para poder utilizar esta técnica, ¿sí? Y es una limitante a nivel de la mayoría de los laboratorios de microbiología, ¿sí? Miren, igual con tinciones utilizadas en histología, yo puedo visualizar, ¿sí? La presencia de la levadura. Igual lo puedo aislar a nivel de cultivo y obviamente en la actualidad todos los 4 que hemos revisado lo podemos aislar a partir de muestras directas utilizando pruebas moleculares como la PCR. En este caso, el tratamiento es la anfotericina B, ¿sí? Miren, también vamos a revisar las micosis oportunistas, ¿sí? Estas se caracterizan, como su nombre lo dice, afectan principalmente a las personas que tienen una alteración, ¿sí? A nivel del sistema inmunológico. Estos microorganismos se caracterizan principalmente porque forman parte de la microbiota humana o de ciertos animales. También la podemos encontrar en el medio ambiente y se caracterizan porque están asociadas a altas tasas de mortalidad, ¿sí? Dentro de este grupo, miren, lo vamos a estudiar a Cándida, lo vamos a estudiar a Cryptococcus y lo vamos a estudiar a Aspergillus fumigatus y Pneumocystis jirovecii, ¿sí? Miren, ¿cuáles son los principales grupos de riesgo a adquirir este tipo de infecciones? ¿Sí? Principalmente personas que han sido sometidas a trasplantes de médula ósea o sangre periférica, ¿sí? Personas que han sido sometidos a trasplantes de órganos sólidos o cirugías mayores. Específicamente vamos a hablar de cándida,
del tracto digestivo, ¿sí? Personas en las cuales está involucrado el sistema de tipo celular, en este caso VIH o SIDA, ¿sí? Personas que tienen enfermedades neoplásicas, aquellas personas que han sido sometidos a tratamientos inmunosupresores, ¿sí? Y obviamente las edades extremas, los niños prematuros y los ancianos, ¿sí? Dentro de este grupo vamos, como ya les había mencionado, a hablar de Cándida, ¿sí? Cándida se caracteriza principalmente porque forma parte de la microbiota, ¿sí? Nosotros lo vamos a encontrar en la microbiota de la piel, en la microbiota de las mucosas, ¿sí? Normalmente Cándida coloniza desde la mucosa de la boca hasta la mucosa anal, ¿sí? Y obviamente a nivel del, del sistema gastrointestinal, ¿sí? Miren, tenemos 6 especies que se han aislado con mayor frecuencia como agentes causales, pero a la cabeza está Candida albicans, ¿sí? Tenemos Tropicalis, Paraxylosis, Glabratra, Guillermondi y Dubliniensis, ¿sí? Es muy importante determinar también la especie porque Glabratra se caracteriza actualmente como ser uno de los agentes causales también aislados con mayor frecuencia, y la desventaja de esta especie en relación al resto de especies es que es resistente a los azoles, ¿sí? Miren, bueno, eso les menciono más luego. Miren, normalmente lo podemos aislar Candida albicans, Glabratra, Paraxylosis, Tropicalis y Dubliniensis a partir de la mucosa oral o a nivel del tracto gastrointestinal, ¿sí? Forman parte de estas, de las mucosas, ¿sí? Tanto oral como del aparato gastrointestinal, ¿sí? Por ejemplo, Aparaxilosis y Guillermondi o Crustei forma parte de la microbiota de la piel, ¿sí? Albicans y tropicales lo podemos encontrar formando parte, ¿sí? De la región o colonizando, formando parte de la microbiota, ojos chicos aquí, del ano, ¿sí? De la región anogenital o también de la región que se encuentra alrededor de la boca, ¿sí? Albicans, Glabratra, Tropicales, Paraxylosis o Crusei lo encontramos formando parte de la microbiota de la vagina. Como les había mencionado, miren, a Cándida la podemos encontrar en el humano, en los animales o en los ambientes naturales, ¿sí? Ya les mencioné dónde los podemos encontrar, ¿sí? Ya me mencionó. También miren a nivel de la microbiota de la cavidad bucal, se lo puede encontrar principalmente en niños, en pacientes ingresados al ámbito hospitalario, en personas con VIH, en personas que usan dentaduras postizas, en diabéticos, en personas que han recibido tratamiento antineoplásico o tratamiento antimicrobiano. Miren, una característica muy importante, Cándida es el tercer agente causal de infecciones septicémicas asociadas principalmente al uso de catéteres centrales, ¿sí? Miren, a la cabeza está Staphylococcus coagulasa negativos. ¿Alguien me da un ejemplo de un estafilococo coagulasa negativo que revisamos anteriormente? Victoria. Adrián, un estafilococcus coagulasa negativo que nosotros ya lo estudiamos. Staphylococcus epidermidis. Sí, Staphylococcus epidermidis, ¿sí?
Después de ellos, miren, están los enterococos, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de cuáles son las especies más frecuentes de los enterococos? Jonathan Armijos. ¿Puede ser Enterococcus fecalis? Enterococcus fecalis o Enterococcus faecium, ¿sí? Y miren, en tercer lugar está Cándida, luego está Staphylococcus aureus, seguido ya hay un bacilo gran negativo, está Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, y luego sí están la mayoría de los bacilos gran negativos. Miren, esta es la morfología clásica, chicos, de Cándida, ¿sí? Miren, son levaduras ovaladas. Nosotros siempre la vamos a visualizar en muestras biológicas en gemación, ¿sí? Estos también se caracterizan porque forman yemas, ¿sí? O blastoconidios, ¿sí? Y una característica muy importante es que producen unas estructuras llamadas pseudohifas, que son estas ramificaciones que ustedes las visualizan aquí, miren, ¿sí? Nosotros también, miren, la podemos aislar a nivel de laboratorio. Estas se caracterizan principalmente porque son, al igual que las bacterias, chicos, tienen la capacidad los hongos de crecer en medios de cultivo, ¿sí? Miren, forman igual colonias. Estas se caracterizan principalmente porque son lisas en forma de domo, principalmente son de color blanco o crema, ¿sí? También hay un fenotipo variante que pueden ser colonias peludas o vellosas, y estas se caracterizan principalmente al momento de visualizarlas en el laboratorio. Es como que si de la colonia nacieran unas patitas, ¿sí? Este tipo de colonias. Miren, existen dos vías por las cuales Cándida puede llegar a producir los cuadros clínicos. Tenemos la vía exógena y la vía endógena, ¿sí? ¿Cuáles son las principales contaminantes por la vía exógena? Soluciones de irrigación contaminadas, pueden ser líquidos de nutrición parenteral contaminada, igual válvulas cardíacas o córneas contaminadas. Como les había mencionado, también Cándida está formando parte de la microbiota de la piel. Entonces, en este caso también puede las manos del personal de salud ser una fuente exógena, ¿sí? Obviamente también del paciente a paciente, y también estar en áreas críticas a nivel hospitalario, como sería en la unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Miren, también de forma exógena, como les había mencionado, está colonizando la mayoría de las mucosas. Entonces, las mucosas principalmente asociadas a infecciones pueden ser el tracto respiratorio o digestivo, ¿sí? Aquí también juega un papel muy importante ciertos factores predisponentes del paciente, obviamente la edad, ¿sí? El aumento de inmunosupresión ¿sí? En este caso, 400 linfocitos del CD4 facilitan específicamente la complicación del cuadro clínico, y obviamente una previa exposición a fármacos antifúngicos, ¿sí? Miren, es un cuadro, una gráfica, ¿sí? Donde muestra la tasa de mortalidad asociada principalmente a infecciones sistémicas producidas por Cándida. Miren, tenemos todos los ingresos a nivel del ámbito hospitalario, pero cuáles tienen mayor riesgo de producir infecciones sistémicas por Cándida, como ya les había mencionado, las edades extremas,
aquellas personas que han sido sometidos a cirugía, específicamente del aparato digestivo, ¿sí? Aquellos pacientes que presentan neutropenia o aquellos pacientes que presentan neoplasia hematológica, ¿sí? ¿Qué exposiciones a partir de los riesgos favorecen también este tipo de infecciones? Específicamente, ya les había mencionado, el uso de antibióticos, el uso de catéteres, ¿sí? Hemodiálisis, la colonización obviamente de cándida y las estancias del paciente por más de 3 días en áreas críticas del hospital, ¿sí? Miren, tenemos las enfermedades sistémicas producidas por cándida, ¿sí? Están dentro del 5 al 10% por cada 1000 ingresos, ¿sí? Y del 8 al 10% de todas las enfermedades, infecciones sistémicas, ¿sí? Miren, aquí tenemos la tasa de mortalidad de cándida, el 49%, ¿sí? Está asociado a cándida, el 39% sobreviven a la hospitalización y el 12% pueden morir por otra causa, ¿sí? Miren, cándida, como les había mencionado, esta puede producir un cuadro clínico en cualquier sistema orgánico. Los que principalmente se ven afectadas son las mucosas y la piel, y posteriormente tiende a diseminarse por vía hematógena hacia otros órganos. Miren, este es el cuadro clínico, como en resumido, cuáles son las principales patologías asociadas a cándida. Miren, a nivel de la piel, ¿sí? Candidiasis superficial, ¿sí? Factores que pueden favorecer un sobrecrecimiento de cándida, principalmente obstrucción de la piel, ¿sí? La humedad también favorece el desarrollo de la misma y obviamente cambios a nivel del pH de la piel favorecen su desarrollo, ¿sí? Miren el crecimiento a nivel de los pliegues, ¿sí? Puede producir erupción interdigital, miren, ¿sí? Está asociado también a paroniquia, ¿sí? Y también, al igual que los dermatofitos, puede ser agente causal de onicomicosis. Miren, también está asociado al granuloma candidiásico. Esto es muy frecuente en niños que tienen problemas endocrinos, ¿sí? Miren, se da principalmente lesiones a nivel de la piel, uñas y cuero cabelludo, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a visualizar específicamente en este tipo de pacientes? Unas pápulas, ¿sí? Cubiertas de una costra gruesa de color pardo amarillento, y también se pueden visualizar posteriormente callosidades o protuberancias. Miren, a nivel de las mucosas, ¿sí? Puede crecer a nivel de la mucosa oral, a nivel de la mucosa vaginal, a nivel esofágica o intestinal. Una característica muy importante, miren, de cándida es que sobre estas mucosas tiende a formar máculas blancas. Miren, ustedes la pueden visualizar principalmente en la mucosa oral del niño, ¿sí? Máculas blancas semejantes al requesón sobre la superficie de la mucosa, ¿sí? En las fotografías se logra visualizar con mayor facilidad en la mucosa del niño, ¿sí? A esto también se lo conoce como MUGIT, ¿sí? Es muy frecuente en los niños. ¿Qué es lo que vamos a visualizar? Principalmente hay una mucosa roja, brillante, y obviamente la presencia de las máculas sobre la mucosa, ¿sí? Tenemos la glositis, miren, es la lengua normalmente se encuentra
aumentada en volumen, ¿sí? Y con surcos y grietas transversales. Tenemos también, miren, es el agente causal de la queilitis, ¿sí? Obviamente es inflamación de los labios, ¿sí? Se presentan cubiertos por gruesas capas, ¿sí? Y también hay la presencia de escamas y grietas. Miren, cándida también es agente causal de la vulvovaginitis, ¿sí? Igual como vimos, miren, en la gráfica anterior es la misma característica que vamos a visualizar en la mucosa vaginal. Vamos a visualizar la presencia de las máculas blancas, ¿sí? La secreción se caracteriza principalmente porque es espesa y grumosa. Es similar, no sé si ustedes han visto la leche cortada, ¿sí? Es similar a la leche cortada, ¿sí? Y se caracteriza principalmente porque hay inflamación y prurito. Y también en el varón está asociado o es agente causal de la balanitis, ¿sí? Es, miren como observan en la gráfica, es superficial, se caracteriza principalmente porque hay zonas eritematosas o pseudomembranosas en el glande o en el surco banaloprepucial. Miren, también está a nivel de las mucosas. Vamos a ver las máculas, ¿sí? Cubriendo la mucosa. Esta puede ser del esófago, del estómago o del intestino. Y como les había mencionado, también tiende a migrar por vía hematógena hacia otras vísceras, principalmente abdominales, a nivel del corazón, ojos, huesos y también hacia el nivel de las articulaciones. Una característica muy importante, cándida es una de las causas de fiebre de origen desconocido, ¿sí? Miren, factores que favorecen principalmente infecciones a nivel del tracto urinario es la colonización de cándida a nivel de la vejiga. ¿Cuáles son factores que predisponen esta colonización, chicos? Principalmente es el uso de sondas vesicales, la diabetes, obstrucción del tracto urinario o una intervención urinaria, ¿sí? Y posteriormente también puede producir cuadros complicados como abscesos renales, necrosis papilar, conglomerados de hifas en el ureter o en la pelvis renal, ¿sí? Miren, tenemos infecciones, es muy frecuente encontrar como agente causal a Candida glabrata o crusei, específicamente en pacientes, miren, que han sido sometidos a neoplasias hematológicas o trasplantes de células madres, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, es muy frecuente utilizar a estos pacientes antes de someter al proceso quirúrgico, dar tratamientos profilácticos antifúngicos. En este caso se utilizan muy frecuentemente los azoles y como yo les había mencionado, Candida glabrata es resistente a los azoles, ¿sí? Miren, también es muy frecuentemente encontrar Candida parapsilosis, ¿sí? En fungemias asociados a catéteres, porque como ya lo vimos anteriormente, esta cándida está colonizando también la piel, ¿sí? Como les había mencionado, miren, en relación a otro tipo de agentes causales de infecciones sistémicas, la candidemia está asociado a mayor riesgo de muerte. Miren cómo hacemos aquí, si les voy a cambiar de presentación para verlo más completo. ¿Cómo nosotros podemos identificar cándida a nivel de laboratorio? Les cambio un ratito la presentación.
Si están visualizando otra presentación, chicos, que dice identificación de cándida. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, miren, vamos, ¿cómo la identificamos a cándida a nivel de laboratorio? ¿Sí? Miren, tenemos varios métodos, ¿sí? Una de estas es la visualización típica de la levadura, ¿sí? La observación microscópica, obviamente para yo poder determinar el género, más bien, la especie de cándida, obviamente debo hacer un cultivo, ¿sí? También existen métodos independientes del cultivo, que puede ser la detección de antígenos o anticuerpos, ¿sí? Detección de metabolitos producidos por cándida, o también yo puedo evaluar la presencia de otros componentes estructurales de la levadura, ¿sí? Miren, las muestras que utilizo con mayor frecuencia para identificación de cándida, obviamente son los exudados, porque produce a nivel de mucosas, ¿sí? A nivel de líquido cefalorraquídeo, escamas provenientes de la piel, de lesiones en la piel, obviamente sangre, esputo y orina, ¿sí? Miren cuáles son las pruebas, esto ya lo vimos, cuáles son las pruebas que a mí me puede o me permiten analizar microscópicamente a cándida. Tenemos el KOH que ya les había mencionado, ¿sí? Este tiene un efecto clarificador, lo que hace es eliminar todo el resto de componentes celulares y únicamente dejarme con estructuras micóticas, ¿sí? Y obviamente tenemos también el blanco de calcoflor que yo les había mencionado, ¿sí? Este tiene la capacidad de unirse específicamente a la quitina, ¿sí? ¿Alguien recuerda dónde le encuentro a la quitina en los hongos? Chicos. Nicole Narváez. ¿Dónde lo encuentro o dónde encuentro la quitina? Formando parte de qué estructura de los hongos. ¿No puedo responder tal vez? Doc- En la pared celular. En la pared celular. En la pared celular, ¿sí? Miren, entonces, en este caso, como ya les había dicho en antes, no es muy utilizada porque yo necesito, ¿sí? Un microscopio de fluorescencia, ¿sí? Miren, Candida albicans se caracteriza principalmente porque emite una fluorescencia de color verde y Glabratra una fluorescencia de color verde, pero más débil. Miren, ¿qué es lo que yo voy a visualizar, chicos, en el KOH? Específicamente las levaduras ovaladas y la presencia de las pseudohifas, ¿sí? Y de paso en este gráfico ustedes también visualizan la presencia de los leucocitos. Posterior a eso, ¿sí? Ciertas características morfológicas también de cándida me van a permitir diferenciarlos. Como ya les había mencionado, las características que presenta cándida en el medio de cultivo, ¿sí? Y también miren ciertos criterios microscópicos. Una característica muy importante, miren, puedo evaluar la presencia o la formación de tubo germinal, ¿sí? Miren, ¿a qué considero o qué se llama tubo germinal? Es el crecimiento o la extensión filamentosa de la levadura, ¿sí? Esta se caracteriza principalmente porque suele ser la mitad, en relación al ancho, la mitad de la célula progenitora y en relación a la longitud es 3-4 veces mayor a la célula madre. Miren, ¿qué es un tubo germinal? Específicamente es este crecimiento. Miren, aquí está la célula, la levadura y aquí está el crecimiento de esta prolongación, ¿sí? A esta prolongación yo la denomino tubo germinal. ¿Cómo hago? Miren, a nivel de laboratorio un tubo germinal. Tengo ya la colonia aislada, evaluada ya las características propias de la colonia y posteriormente coloco una colonia en 0,5 ml de suero humano
o suero de conejo, ¿sí? Procedo a incubar a 35 grados centígrados y por 2 horas, ¿sí? Y obviamente después de incubar, tomo una gota, coloco en un portaobjetos, coloco un cubreobjetos y visualizo al microscopio. Si yo observo el crecimiento de esta prolongación, yo determino que es un tubo germinal positivo. ¿Para qué me sirve eso? Miren, tenemos aquí un cuadrito. Miren, por ejemplo, yo puedo identificar la especie dependiendo de las distintas temperaturas que estos pueden crecer. Por ejemplo, Candida albicans puede crecer a 37, puede crecer a 42 y puede crecer hasta 45 grados centígrados, ¿sí? Y también está la presencia o ausencia del tubo germinal. Las únicas dos especies que pueden producir tubo germinal es Candida albicans y Candida lubliniensis, ¿sí? Entonces, si yo tengo tubo germinal positivo, ya sospecharía que posiblemente serían estas dos especies, ¿sí? ¿Cómo, chicos, nosotros confirmamos o determinamos el resto de especies o identificamos entre estas dos cándidas? En la actualidad, miren, ya existe un método denominado cromo-agar cándida, ¿sí? Miren, este es nuevo, está casi desde 1994 y permite diferenciar principalmente a Candida albicans, tropicales, crucei y glabrata, ¿sí? ¿En qué se basa específicamente? Miren, aquí les tengo una gráfica. ¿En qué se basa específicamente? En que se utilizan cromogénicos, ¿sí? Y estos cromogénicos se van a activar específicamente en presencia de determinada enzima que se encuentra en determinada especie, ¿sí? Por ejemplo, miren, tenemos a Candida albicans. Esta se caracteriza porque las colonias tienen una coloración verde esmeraldas, ¿sí? Y miren, por ejemplo, las tropicales, no está aquí. Bueno, las luminienses es de color verde oscuro. La tropicales es de, aquí está la foto, color azul oscuro, ¿sí? Entonces, dependiendo de la coloración que tome la colonia, yo puedo diferenciar la especie, ¿sí? Entonces, miren, acá tienen para diferenciar posterior al tubo germinal positivo entre Cándida y dublinienses. Entonces, la una, en el caso de Cándida albicans, es verde claro, ¿sí? Y en el caso de Cándida dubliniensis es verde oscuro. Entonces, y ya puedo diferenciar entre las dos. Y en relación al resto de especies, diferencio entre el color proveniente o el color obtenido en el medio de cultivo, ¿sí? Miren, por ejemplo, tienen violeta intenso, violeta pálido en el caso de las dos, ¿sí? Azul oscuro, en la paraxilosis blanco o crema, y las luminienses, como ya les había mencionado, verde oscuro, ¿sí? Estas son las formas como nosotros podemos determinar la especie mediante la microbiología clásica. En la actualidad, como también ya existen equipos automatizados que ya me dan específicamente la especie, ¿sí? Pero normalmente la microbiología convencional todavía utilizamos este tipo de técnicas, ¿sí? Miren, y como les había mencionado, existen 3 agentes causales, principalmente ya los hemos visto ya con ustedes los dos, ¿sí? Miren, y ahora también los vamos a ver al complejo Gardnerella vaginalis, que no lo estudiamos, pero también está asociado como agente causal de la vaginitis, ¿sí? Miren, tenemos a Cándida, tricomonas y la vaginosis bacteriana. ¿Cómo nosotros podemos determinar específicamente cuál es el agente causal de este cuadro clínico? Obviamente, evaluando las características del flujo vaginal, ¿sí? Miren, ya lo vimos a nivel de Cándida, este es moderado y abundante, es de color blanco y es similar a la leche cortada, ¿sí?
y el olor característico es de fermentación, ¿sí? Miren, tenemos la vaginosis producida por tricomona, ¿sí? Esta se caracteriza, en cambio, porque el flujo es moderado o abundante, es purulento, es espumoso y es un olor fétido, es similar, ¿sí? Y tenemos también la vaginosis bacteriana. En cambio, igual este puede ser el flujo escaso, moderado o abundante. Este se caracteriza por ser adherente. Esperen un ratito. Estoy dando clases, niños, no griten. Ya vengo. Doctora, ¿está con el micrófono apagado?
Miren, también, disculpen chicos por la interrupción, ¿sí? Miren, el pH también me permite a mí determinar el agente causal, ¿sí? Miren, también tenemos para evaluar la secreción vaginal, se utiliza el test de Amidas, ¿sí? ¿En qué consiste el test de Amidas? También, miren, vamos a utilizar el KOH al 10%, pero en este caso nosotros nos va a servir para lo que vamos a hacer. Colocamos una gota de KOH y si el olor, vamos a oler, en este caso, un olor a pescado, ¿sí? Que es característico de la vaginosis bacteriana, ¿sí? Normalmente ya hay un olor característico a pescado, pero el KOH aumenta este olor, ¿sí? Miren también, y es característico de la vaginosis bacteriana, ¿sí? Va a estar negativo en cándida y en tricomonas suele ser variable, pero, ¿sí? Pero es característico de Gardnerella vaginalis. Miren, obviamente la presencia de polimorfos nucleares también. En la candidiasis están escasos. En la presencia de tricomonas puede ser moderado o abundante, ¿sí? Y en la vaginosis bacteriana puede haber más de un leucocito por campo, ¿sí? Mayores, ¿sí? Y posteriormente tenemos la presencia de los lactobacilos, que son la microbiota que predomina a nivel de la microbiota vaginal, ¿sí? Miren, estos también normalmente van a estar ausentes o disminuidos en la vaginosis bacteriana. Miren una fotografía como nosotros visualizamos la flora de Dodderley o lactobacilos. Son bacilos gram positivos, ¿sí? También vamos a evaluar la presencia de blastoconidios o pseudohifas. Ustedes ya saben, es característico de un hongo, en este caso de cándida. Obviamente en la tricomoniasis va a estar negativo y obviamente en la vaginosis bacteriana, y me va a indicar que el agente causal en este caso es cándida. Miren cómo también nosotros visualizamos a cándida en una tinción de gram, tiende a teñirse gram positivo, ¿sí? Y posterior a eso, miren, también vamos a evaluar en el fresco la presencia de tricomona vaginalis. Obviamente la presencia va a ser en la triconomiasis, ¿sí? Miren cómo las podemos visualizar. Esta ya es en una tinción. Y también vamos a tener la presencia, vamos a evaluar la presencia de células clave, ¿sí? Esto es característico específicamente de la vaginosis bacteriana. ¿A qué determinamos células clave? Mire, son este tipo de células. Gardnerella vaginalis tiene la capacidad de adherirse a las células epiteliales, ¿sí? Miren, esta es una célula epitelial normal y esta es una célula clave. ¿Sí ven la diferencia? No se Gardnerella se adhiere, acá está más claro, miren, se adhiere al epitelio, ¿sí? Y esto es un indicativo específicamente de Gardnerella vaginalis. Entonces, obviamente, dependiendo de la presencia o ausencia de ciertas características que me permiten determinar el agente causal, llego al mismo y de esta forma yo reporto una secreción vaginal. Hago un examen en fresco donde voy a visualizar la presencia de células epiteliales, de leucocitos o de bacterias. También se requiere reportar el pH, reporto el test de Amidas, ¿sí? Negativo o positivo, reporto el KOH al 10%, ustedes ya saben para qué me sirve, ¿sí? Y obviamente reporto la tinción de gram. En esta yo puedo reportar la flora de Dodderley, ¿sí? Dependiendo de lo que ustedes visualizan, en disminuida o normal, las células clave, igual presencia, ausencia, ¿sí?
y las bacterias que ustedes visualizan. Pueden ser cocos, bacilos, obviamente las levaduras y las pseudohifas de cándida, ¿sí? Y ese es. Miren, otro microorganismo oportunista es Cryptococcus, es el agente causal de la criptococosis, ¿sí? Miren, se caracteriza principalmente porque hay dos especies de Cryptococcus, tenemos Neoformans y Gatti, ¿sí? Se caracterizan principalmente porque Cryptococcus neoformans lo encontramos en el excremento de paloma y específicamente en suelos donde hay alto contenido de este excremento, va a ser principalmente la fuente de contaminación, ¿sí? Y también tenemos una característica muy importante. Cryptococcus neoformans produce infecciones a nivel del sistema nervioso central, principalmente en personas inmunocomprometidas. Y también tenemos a Cryptococcus gatti. Este se caracteriza principalmente porque su principal reservorio, como ustedes van a observar en la gráfica de acá, es la copa del árbol de eucalipto, ¿sí? Miren, en cambio, Cryptococcus gatti se ha asociado a infecciones en personas inmunocompetentes, ¿sí? Esa es la diferencia entre los dos. Principalmente, Cryptococcus neoformans produce infecciones ya graves a nivel del sistema nervioso central cuando el valor de CD4 es menor a 200 microlitros, ¿sí? Miren qué características tiene esta levadura. Presenta cápsula, esta es de forma esférica y ovalada, ¿sí? Miren, siempre también se le encuentra en proceso de gemación. La cápsula que presentan es de polisacáridos, mide aproximadamente de 2 a 20 micras y la puerta de entrada y el mecanismo de inhalación de este agente causal es la inhalación, ¿sí? Y también, pero en menos frecuencia súper baja, puede ser inoculación transcutánea, ¿sí? Miren, es una representación gráfica de Cryptococcus neoformans, específicamente en suelos donde hay materia fecal de aves, ¿sí? Y Gatti predomina principalmente en la copa de este árbol de eucalipto, ¿sí? El primer foco de infección son los pulmones y tiende a diseminarse hacia otros órganos, donde el cuadro clínico más complicado es a nivel del sistema nervioso central. Miren cuáles son los principales cuadros clínicos, ¿sí? Principalmente inmunocomprometidos, como ya lo habíamos mencionado, se caracteriza porque produce neumonía, que es el foco primario, como ya les había mencionado, y posterior a eso puede producir afección a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Es uno de los agentes causales, principalmente de meningoencefalitis en pacientes con VIH, ¿sí? Puede también migrar hacia otros órganos a nivel de la piel, a nivel de las mucosas cutáneas, ¿sí? A nivel óseo o a nivel de otras vísceras, ¿sí? A nivel de inmunocompetentes también puede producir masas granulomatosas conocidas como criptococomas. ¿Cómo nosotros hacemos el diagnóstico? Muy utilizado es la tinta china. Miren la fotografía que ustedes tienen acá. Es la tinta china, es el líquido cefalorraquídeo visualizado
con tinta china y obviamente esta tinta china, por las características que presenta la levadura, que presenta una cápsula, esta no va a tener contacto directo con la misma y ustedes van a ver la tinta china fuera de la cápsula, ¿sí? Y en el interior la levadura. También se puede hacer cultivos para diferenciar el género, ¿sí? También para diferenciar la especie se utiliza otras técnicas bioquímicas como la asimilación de carbohidratos, ¿sí? El agar que se utiliza específicamente es el agar de semilla negra, ¿sí? Y también yo puedo determinar la presencia del antígeno proveniente de la cápsula, que se denomina antígeno criptocócico. Esto se lo puede determinar tanto en el suero como en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? El tratamiento para las infecciones producidas por criptococo, hay un tratamiento inicial de inducción, puede ser anfotericina B y flucitocina, esto es por 2 semanas, uno de consolidación, seguido por consolidación, en el cual se utiliza el fluconazol por 8 semanas y uno de mantenimiento, en el caso ya de los pacientes con SIDA, en el cual se da de por vida el fluconazol. Miren, esta es la presencia de pseudoquistes o criptococomas. Y miren la criptococosis a nivel de la piel. También miren, tenemos la aspergilosis, ¿sí? Esta es producida específicamente por el género Aspergillus, ¿sí? Donde prevalece principalmente el fumigatus, ¿sí? Igual la vía de entrada de este agente causal es el tracto digestivo. Como ya lo habíamos mencionado, los agentes causales de las micosis oportunistas los encontramos ampliamente distribuidos en la naturaleza. Lo encontramos en el aire, en el suelo, en la materia orgánica en descomposición y también lo podemos encontrar en el ámbito hospitalario, específicamente en el aire, en los rociadores de ducha, en los depósitos de agua o en las plantas, ¿sí? Normalmente Aspergillus está asociado a reacciones alérgicas o a enfermedades pulmonares invasivas, ¿sí? Miren, tenemos un cuadrito principalmente de los cuadros clínicos producidos por Aspergillus. Tenemos la aspergilosis alérgica, ¿sí? Tenemos el aspergiloma pulmonar, factores de riesgo que predisponen principalmente para esta infección micótica son ya la presencia de cavidades preexistentes, ¿sí? Como por ejemplo las causadas por la tuberculosis, ¿sí? Miren, tenemos la aspergilosis pulmonar invasiva. Factores de riesgo que predisponen principalmente son leucemias, trasplantes de médula ósea o de otros órganos, ¿sí? Tratamientos para el cáncer, el uso de esteroides por tiempos prolongados también es agente causal de queratitis, ¿sí? Esto es muy frecuentemente cuando hay lesiones, principalmente con objetos contaminados, ¿sí? Y también favorece el uso de antiinflamatorios. A nivel de la piel también, ¿sí? Factores que predisponen específicamente las quemaduras, daños a nivel de la piel también favorecen, ¿sí? Miren, infecciones por aspergillus a nivel de senos paranasales, vivir en zonas tropicales y también pacientes que tienen infecciones repetitivas por bacterias, ¿sí? Otitis externas también es agente causal,
principalmente en pacientes que tienen prótesis auditivas, ¿sí? Personas que frecuentemente practican la natación y obviamente en personas que viven en climas húmedos, ¿sí? Y también puede invadir otros órganos, ¿sí? Y habitualmente son secundarios a otro foco de aspergilosis, ¿sí? Y originalmente o generalmente estas infecciones son muy complicadas. Miren, es la presencia, un gráfico del aspergiloma a nivel pulmonar. Y el último que vamos a revisar, ¿sí? Es Pneumocystis jirovesi, ¿sí? Igual, la vía de entrada es el tracto respiratorio. La principal cuadro clínico asociado a la presencia de este microorganismo es la neumonía. Afecta principalmente a pacientes inmunocomprometidos, igual con valores similares de 200 células, ¿sí? Por microlitro, específicamente de la CD4, y obviamente también tiene la capacidad de migrar hacia otros órganos y también, como les había mencionado, el recuento celular también favorece la reactivación del microorganismo. Miren, y por último, existen también hongos que producen toxinas y que pueden estar asociados a cuadros clínicos complicados en el humano. Estas micotoxinas son producidas principalmente por hongos filamentosos, son específicamente metabolitos secundarios, ¿sí? Y se caracterizan principalmente porque el cuadro clínico se presenta por ingesta, inhalación o contacto directo con la toxina, ¿sí? Estos pueden producir cuadros clínicos agudos o crónicos, ¿sí? Pueden conllevar también a la muerte y también están asociados a formación de tumores, ¿sí? Los daños producidos por las micotoxinas son similares a los daños producidos por compuestos tóxicos, ¿sí? Miren, aproximadamente hay 100 hongos que producen toxinas, ¿sí? Y aproximadamente 300 compuestos disponibles, ¿sí? Miren, para que se dé la formación de las micotoxinas o la liberación de las micotoxinas en los alimentos, principalmente estos deben estar en una temperatura que va de 20 a 30 grados centígrados, ¿sí? Miren, estos son las toxinas producidas más frecuentemente. Las más estudiadas son las aflatoxinas, ¿sí? Y la citrinina, que están más asociadas a patologías en el humano. Miren qué características tienen las aflatoxinas. Son producidas específicamente por aspergillus flavus o parasíticos, ¿sí? Estos se caracterizan, como ya les había mencionado anteriormente, son compuestos tóxicos que tienen la capacidad de producir cáncer, tanto, aquí está, en los animales como en el ser humano, ¿sí? La principal aflatoxina analizada es la aflatoxina B1, ¿sí? Y esta se caracteriza específicamente porque produce daño a nivel hepático, ¿sí? Miren, la asociamos principalmente a alimentos contaminados como por ejemplo el maní, ¿sí? Granos de cereales o el maíz. Pueden producir cuadros clínicos como de tipo agudo, ¿sí? Es similar a una hepatitis aguda. También pueden producir cuadros crónicos, como ya les había mencionado, pueden producir cáncer o producir inmunosupresión, ¿sí? Y también se ha asociado en pacientes pediátricos, ¿sí? Principalmente hay cuadros de encefalopatías, ¿sí? O degeneración adiposa de las vísceras.
Y tenemos la citrinina. En este caso es producido tanto por Aspergillus o Penicillium, ¿sí? Estos dos se los utiliza principalmente para la preparación de quesos o para la preparación del sake, ¿sí? Estos se caracterizan principalmente porque producen daño a nivel renal, ¿sí? Y están asociados específicamente al consumo de trigo, avena, centeno, maíz y arroz, ¿sí? Y estas creo. Con estas terminamos porque la mayoría, el resto, los alcaloides de cornezuelo y el resto están asociados principalmente a infecciones en animales o en plantas, ¿sí? Esas hasta ahí revisemos. Sí. Y con esto revisamos también la parte ya de micología. No avanzamos en 20 minutos. Les voy a subir ahora la próxima semana. ¿Alguna pregunta, chicos? Mejor lo trabajamos la próxima semana, los casos clínicos, porque quiero que los trabajen en clases y no quiero que lo trabajen aparte, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Con esto hemos terminado la parte de micología. La próxima semana ya empezamos trabajando unos casos clínicos y posteriormente ya una introducción breve a virología y posteriormente vamos a revisar unos virus, los más frecuentes, ¿sí? Una cosa, chicos, tenía que avisarles, ¿sí? Nosotros con ustedes tenemos clases hasta el 27 de agosto. ¿Sí sabían? Sí, Doc. ¿Sí? Tenemos clases hasta el 27 de agosto. Esa es la última semana de clases. Pero la semana del 11 al 17 nosotros no vamos a tener clases, ¿sí? Porque son las fechas donde la universidad ha decretado vacaciones del ciclo, ¿sí? Entonces, esa semana no tenemos clases y nos reincorporamos a la siguiente, ¿sí? Y tenemos clases hasta el 27 de agosto. ¿Alguna pregunta? ¿Nos quedó claro la identificación de Cándida? Jonathan. Más o menos. Entonces, ¿cuál es la importancia? Le hago esta pregunta. ¿Cuál es la importancia de identificar la especie que produce? En este caso determino que es Cándida. ¿Cuál es la importancia de determinar la especie en relación al tratamiento que le voy a dar al paciente? Jonathan. La última parte se me trabó, Doc. ¿Me puede repetir, por favor? ¿Por qué es importante identificar el tratamiento? ¿Por qué es importante identificar específicamente la especie que está produciendo el cuadro clínico? Para poder orientar el tratamiento, mejor dicho, para usar los fármacos adecuados en torno al tratamiento de alguna especie que se haya identificado. Porque hay especies resistentes a algunos fármacos y otras que pueden, en cambio, que responden muy bien. Entonces, dependiendo de eso, se orienta el tratamiento dependiendo de la especie. En este caso, estamos hablando de los hongos. Cintia, ¿cuál es el tratamiento utilizado con mayor frecuencia para el tratamiento de Cándida? Porque eso ya lo vimos. Cintia Cecibel. No hay dos Cintia Cecibeles, ¿no es cierto?
Necesito, por favor, que por un momento me activen todas sus cámaras, ¿sí? Porque dijo mi hija, mami, ¿por qué no les obligas a tus alumnos que prendan las cámaras? A nosotros en la escuela sí nos obligan. Le digo, eso ya les queda a ellos. ¿Dónde está Cintia Cecibel? ¿Puedes prestar ¿Por qué es importante identificar, chicos, la especie de cándida en una infección? Era doctora por su resistencia a los al, ansoles. A los azoles. Dentro de los azoles, ¿cuál está? Chicos. El fluconazol. El fluconazol, ¿y cuál más? María José, ¿cuál más está? No es el itraconazol. ¿Y cuál más otro? Chicos, ¿y por qué tengo que yo identificar la especie? ¿Qué pasaría si yo aíslo, determino que es una cándida glabrata y no es una cándida albicans, no es una cándida ¿cuál otra cándida más común? Entre las dos dejémosla, sí, que son las dos más comunes. Doctora, O la paraxilosis. Que la glabrata era resistente a los azoles. ¿Sí? Entonces, en este caso yo voy a tener una falla terapéutica, ¿sí? ¿Para qué me va a servir a mí determinar, aparte de determinar ya la presencia de un tubo germinal a nivel de identificación de laboratorio? Bueno, el tubo germinal nos permitió identificar qué tipo por ejemplo, de cándida tenemos. Este estaba especialmente en la albicans y también en la glabratra. No, no era la glabrata. No, pero es la albicans y otra cándida más que no me acuerdo, pero luego el resto de los géneros ya los identificábamos con otro tipo de tinciones. Por ejemplo, la albicans se teñía de un color verde esmeralda. Sí, no son tinciones, más bien son lo que están evaluando en esos medios de cultivo cromogénicos, es específicamente la presencia de una enzima específica y obviamente esta activación de la enzima va a activar también al cromogénico y nosotros vamos a poder visualizar diferentes colores, ¿sí? Una técnica básica que me permite el diagnóstico de criptococos, chicos. Adrián. Sí, doctora. ¿Cuál es la prueba que me permite determinar la presencia de criptococo? La más básica que puedo utilizar. Así como tenemos para las bacterias gram negativas o gram positivas, tenemos una técnica básica que es la tinción de gram. Para criptococo, ¿cuál sería mi técnica como de base que me puede servir? Repita chino. Anthony, no le pregunté a usted. Esa misma iba a decir usted. ¿Sí? ¿Y cuál es principalmente la diferencia entre Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii? Adrián, a usted mismo. No recuerdo esto. Ana María. ¿Sí, Doc? ¿Cuál es la diferencia entre Cryptococcus gattii y Cryptococcus neoformans?
Dani. No recuerdo. Doc, Mande. no es que el Cryptococcus gatti se encuentra en climas tropicales, puede ser, y es también esta pertenece a la clase ¿cómo es? Tremeliosmicetes, y en cambio el Neoformas puede vivir en plantas y en animales. Victoria, ¿cuál es la diferencia entre Cryptococcus gatti? La próxima prueba que les voy a tomar es oral, ¿sí? 3 preguntas por estudiante. Victoria, ¿cuál es la diferencia entre Cryptococcus gatti y Cryptococcus neoforme? Me parece que Gatti se encontraba en los árboles y Neoforma se encontraba en las heces de las aves. Otra característica, aparte de esa. Ana María. Sí, Doc. Otra característica. Entre Cryptococcus bandi y ¿cuál otra era? ¿Cuál es la otra especie, chicos? La Neoforma. Neoforma y Gatti. ¿Cuál otra diferencia? También podría ser los serotipos, que por ejemplo la Neoforma era de serotipo A, D y AD, y la otra solo era de C. Es otra característica. Otra más. Ronald, Fernando. Sí, doctor. Otra característica de Cryptococcus gatti y Cryptococcus neoforme. Otra, cualquiera de los que quieran responderme, otra característica de Cryptococcus gatti y Cryptococcus neoforme. Uno a la vez, no todos al mismo tiempo, porque no les entiendo lo que dicen. José Sebastián. Doc, yo no sé si estará bien, pero no sé si tienen distintas vías de infección. O no recuerdo si ambos infectan en la misma, en las dos Las vías dos que están tienen establecidas. Las mismas. Las mismas. La principal es la inhalación. Otra es, chicos, el grupo de personas que pueden producir el cuadro clínico. Cryptococcus neoformans produce principalmente infecciones en inmunocomprometidos, y Cryptococcus gatti se lo ha asociado también, o se presentan casos en personas inmunocompetentes. Eso es uno de los características muy importantes de este grupo. Bueno, chicos, creo que aquí quedamos. Chicos, ya estamos en las últimas clases. Lo que les sugiero es revisar, ¿sí? Como les he dicho siempre, los contenidos que se revisan en la materia se los llevan ustedes, ¿sí?
las personas que se están formando como profesionales son ustedes, ¿sí? En algún momento de su vida profesional van a necesitar por lo menos acordarse ciertas partes de que vieron en microbiología, ¿sí? Si no le ponen el mismo empeño en microbiología a lo que le ponen en el resto de materias, acuérdense de mí. Después les va a tocar coger nuevamente el libro y ponerse a estudiar. Muchos de los compañeros que están más arriba, cuando les toca la evaluación para ya poder ejercer, hay muchas preguntas de microbiología. Entonces, en ustedes está, ¿sí?, ponerse a estudiar. No, como siempre les he dicho todo el tiempo, no me engañan a mí. Los que se están formando como profesionales son ustedes, ¿sí? Nuestra salud, la salud de mis hijos, algún día estarán en sus manos, ¿sí? Entonces, chicos, de ustedes depende. Yo lo único que les pido es estudiar, ¿sí? Porque son ustedes los que se están formando como profesionales. No es a mí, a la persona que engañan, si ven la forma de copiar o no copiar en los exámenes, porque el engaño no es a mí, es a ustedes mismos, ¿sí? Entonces, chicos, y la importancia que tiene microbiología es la misma importancia que tiene el resto de sus materias, ¿sí? El mismo tiempo de dedicación que les dan a las otras materias también tienen que darle a microbiología, ¿sí? Porque después ustedes van a ver farmacología, por lo menos van a poder diferenciar si vimos, se utiliza a esto llamo parásito, a esto llamo bacteria, a esto llamo hongo y a esto llamo virus. ¿Qué características tiene cada uno? ¿En qué se diferencian? ¿Sí? Entonces, chicos, eso por hoy, ¿sí? Nos vemos la próxima clase. Doctora,